Dios Todopoderoso y Soberano, en esta oración te agradecemos por todos aquellos que tú has ungido y llamado a servir en tu obra. Solo tú puedes levantar líderes, pastores, misioneros y siervos dedicados a llevar tu mensaje de amor y salvación al mundo. Fortalécelos, Señor, y protégelos ante los desafíos y las pruebas que enfrenten. Concédeles sabiduría para discernir tu voluntad y valentía para seguir adelante en la misión que les has encomendado. Derrama sobre ellos tu Espíritu Santo, Dios, capacitándolos con tus dones y frutos para llevar a cabo tu obra con poder y eficacia. Que sean instrumentos de tu amor y gracia, llevando consuelo a los afligidos, sanidad a los enfermos y esperanza a los desesperados. No desesperanzados, no, pero también a los desesperanzados. Protege sus vidas y sus ministerios de todo peligro y de todo mal, Señor, de toda malicia. Guárdalos de la tentación del engaño y ayúdalos a permanecer firmes en la fe en medio de la adversidad. Bendice abundantemente todas las áreas de sus vidas y permite que sus testimonios sean ejemplo e inspiración para que otros sigan y vivan en tu gloria. Alabado sea tu nombre y bendito sea tu santísimo reino, por siempre y para siempre. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Hoy es 9 de abril y vamos a leer primer libro de Samuel, capítulos 4 al 8. Me pasé. Me fui hasta Reyes. Primer libro de Samuel, capítulos 4 al 8, y ya nada más que lo encuentre, lo empezamos a leer. Ahora sí, aquí está. Los filisteos capturaron el arca. La palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días, los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el acta del pacto del Señor que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban a cargo del acta del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron: ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado en el campamento. ¡Ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así! ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? Ánimo, filisteos, si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, ármense de valor y luchen como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además, fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Muerte de Elí. Un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla y ese mismo día llegó a Silo, con la ropa hecha a pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Allí se encontraba Elí, sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí al oír el griterío. El hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían.
de modo que no podía ver. «Vengo al frente de la batalla», le dijo a Elí. «Huí de las filas hoy mismo». «¿Qué pasó, mi hijo?», preguntó Elí. «Los israelitas han huido ante los filisteos», respondió el mensajero. «El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus 2 hijos, Ofní y Finés, han muerto, y el arca de Dios ha sido capturada». Solamente al oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. Su nuera, la esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que tanto su suegro como su esposo habían muerto, le vinieron los dolores de parto y tuvo un alumbramiento muy difícil. Al verla agonizante, las parteras que la atendían le dijeron: «Anímate, que has dado a luz a un niño». Ella no respondió, ni siquiera les hizo caso. Pero por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso al niño el nombre de Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Exclamó: «Se han llevado la gloria de Israel. El arca de Dios ha sido capturada». El arca en Asdod y Ecrón. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón, en el templo de ese dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus 2 manos, separadas del tronco. Por eso, hasta el día de hoy, ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod pisan el umbral, ni siquiera los sacerdotes. El Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores y los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró: «El arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón». Así que convocaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron: «¿Qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel?». «Trasládenla a la ciudad de Gat», respondieron los jefes. Así lo hicieron, pero después de que la trasladaron, el Señor castigó esa ciudad, afligiendo con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Eso provocó un pánico horrible. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar: «Nos has traído el arca del Dios de Israel para matarnos a todos». Por eso convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron: «Llévense el arca del Dios de Israel, devuélvanla a su lugar de origen para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros». Y es que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad, porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Los filisteos devuelven el arca a Israel. El arca del Señor estuvo en territorio filisteo 7 meses, y los filisteos convocaron a los sacerdotes y a los adivinos para preguntarles: «¿Qué vamos a hacer con el arca del Señor? Díganos de qué modo hay que devolverla a su lugar». «Si piensan devolverla», contestaron, «no la manden sin nada. Tienen que presentarle a Dios una ofrenda compensatoria. Entonces recobrarán la salud y sabrán por qué Dios no ha dejado de castigarlos». «¿Y qué debemos ofrecerle?», preguntaron los filisteos. 5 figuras de oro en forma de tumor, respondieron aquellos, y otras 5 en forma de rata, conforme al número de jefes filisteos, pues la misma plaga los ha azotado a ustedes y a sus jefes. Así que hagan imágenes de los tumores y de las ratas que han devastado al país y den honra al Dios de Israel. Tal vez suavice su castigo contra ustedes, sus dioses y su tierra. ¿Por qué se van a obstinar como lo hicieron los egipcios bajo el faraón?
¿No es cierto que Dios tuvo que hacerles daño para que dejaran ir a los israelitas? Ahora manden a construir una carreta nueva. Escojan también 2 vacas con cría y que nunca hayan llevado yugo. Aten las vacas a la carreta, pero encierren los becerros en el establo. Tomen luego el arca del Señor y pónganla en la carreta. Coloquen una caja junto al arca, con los objetos de oro que van a entregarle a Dios como ofrenda compensatoria. Luego dejen que la carreta se vaya sola y obsérvenla. Si se va en dirección de Bet-Semes, su propio territorio, eso quiere decir que el Señor es quien nos ha causado esta calamidad tan terrible. Pero si la carreta se desvía por otro lugar, sabremos que no fue Él quien nos hizo daño, sino que todo ha sido por casualidad. Así lo hicieron. Tomaron 2 vacas con cría y las ataron a la carreta, pero encerraron los becerros en el establo. Además, en la carreta pusieron el arca del Señor y la caja que contenía las figuras de ratas y de tumores de oro. Y las vacas se fueron mugiendo por todo el camino, directamente a Bet-Semes. Siguieron esa ruta sin desviarse por ningún lado. Los jefes de los filisteos se fueron detrás de la carreta hasta llegar al territorio de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes, que estaban en el valle cosechando el trigo, alzaron la vista y al ver el arca se llenaron de alegría. La carreta llegó hasta el campo de Josué de Bet-Semes, donde había una gran piedra, y ahí se detuvo. Entonces la gente del pueblo usó la madera de la carreta como leña y ofreció las vacas en holocausto al Señor. Los levitas, que habían descargado la carreta, pusieron el arca del Señor sobre una gran piedra, junto con la caja que contenía las figuras de oro. Aquel día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron holocaustos y sacrificios al Señor. Los 5 jefes filisteos vieron todo esto y regresaron a Ecrón ese mismo día. Las figuras de oro en forma de tumor que los filisteos entregaron al Señor como ofrenda compensatoria correspondían a cada una de estas ciudades: Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Asimismo, el número de las ratas de oro correspondían al de las ciudades filisteas que pertenecían a los 5 jefes, tanto las ciudades fortificadas como las aldeas sin murallas. Y la gran piedra donde depositaron el arca del Señor permanece hasta el día de hoy como testimonio en el campo de Josué de Bet-Semes. Algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor y Dios los mató. Fueron 70 los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. Y los habitantes de Bet-Semes dijeron: el Señor es un Dios santo. ¿Quién podrá presentarse ante Él? ¿Y dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Así que mandaron este mensaje a los habitantes de Kiriat Yarim: los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévensela. Los de Kiriat Yarim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que está en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. Samuel derrota a los filisteos en Mizpa. El arca permaneció en Kiriat Yarim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó: reúnen a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor.
Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Después, Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Ecrón hasta Gad, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel siguió gobernando Israel toda su vida. Todos los años recorría las ciudades de Betel, Gilgal y Mizpa y atendía los asuntos del país en estas regiones. Luego regresaba a Ramá, donde residía, y desde ahí gobernaba Israel. También ahí erigió un altar al Señor. Los israelitas piden un rey. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar el Señor, pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses, así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá 1/10 de sus cosechas y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá 1/10 de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera. Queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. Entonces Samuel le dijo a los israelitas: regresen a sus pueblos. Qué interesante se me hizo que yo entiendo que era diferente los tiempos, ¿no? Y la presencia del Señor era diferente que como la tenemos ahorita, que el Espíritu Santo es omnipresente. Pero también el Señor ha sido igual en el pasado, el presente y el futuro y por toda la eternidad. Así que no entiendo yo cómo su presencia se puede contener en un arca y en algo fabricado por humanos.
Entonces la creación no puede hacer algo que pueda contener al creador, en mi opinión, ¿no? Y luego entonces están en guerra, van por el arca y se emocionan cuando llega el arca. Y yo veo entonces como un poco de idolatría hacia el arca, que sí contenía parte de las reglas, ¿no?, que Dios les dio, o de las direcciones. Era, esta arca va a representar mi presencia, esta arca va a representar mi esencia. Entonces, pues también había que tenerle respeto, había que rendir culto al símbolo de la presencia del Señor. No que el Señor no es omnipresente, sino que Él les dio eso como símbolo de su presencia. Pero el arca no es el Señor, el arca es un símbolo nada más. Entonces, como que traigan el arca para que el Señor esté con nosotros, pues el Señor ya estaba. A lo mejor con clamarle tenían, no sé, me confunde un poco, pero pues bueno, a fin de cuentas, ahorita no hay arca, ahorita el Señor está con nosotros, lo querramos o no lo querramos, lo queramos o no lo queramos, es con doble R o con una R, ay, no sé, pero bueno, lo deseemos o no lo deseemos, el Señor aquí está y Él no nos abandona, aunque nosotros lo abandonemos a Él aquí está con nosotros y Él no nos deja. Él siempre está vigilante, siempre está al pendiente de cada uno de nosotros, sin importar nuestra situación, sin importar nuestra disposición espiritual, porque Él nos creó y Él nos ama y Él tiene un propósito a nosotros. Sin necesidad de que nosotros aceptemos el propósito ahí está. Sin que nosotros aceptemos el llamado ahí está ya. Si nosotros queremos la bendición de vivir de mano del Señor, pues bueno, ya entonces Él nos bendice con eso, ¿verdad? Pero pues si nosotros lo negamos toda nuestra vida, pues nosotros entonces nos quedamos sin esa bendición. Pero eso no quiere decir que Él nos abandone o que Él se aleje de nosotros. Él siempre ahí está para cuando nosotros estemos listos para extender la mano y aceptar su oferta, sus regalos, sus bendiciones. Padre, gracias Dios Todopoderoso, porque no tenemos la necesidad de traer y de llevar y de estar en presencia de un objeto que solamente puede estar en un solo lugar para sentirnos protegidos y cobijados por ti, Señor. Solamente necesitamos clamar a ti, llamar a ti y tú ahí estás, sin importar en dónde estemos nosotros, en qué rincón oscuro del mundo nos encontremos, Señor. Tú ahí estás porque tú creaste el mundo, Padre Todopoderoso. No importa dónde estemos, tú, Señor, eres el creador de todo, de las esquinas más recónditas del océano que no conocemos, del universo que no hemos descubierto, Señor, como raza humana. Tú ahí estás y tú nos conoces, tú sabes nuestro origen mejor que nosotros mismos, Señor. Tú sabes nuestro linaje, tú sabes de quién somos. Permite, Padre Todopoderoso, que no se nos olvide y que siempre te tengamos presentes y que siempre tengamos esa algarabía, Señor, como cuando llegaba el arca a presencia de los israelitas. Alabado sea tu nombre y bendito sea tu santísimo reino, por siempre y para siempre. Amén. Eso es todo por el día de hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo, Dios nos ama y oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana para seguir leyendo su palabra.